Veíamos hace poco el mapa de viralización del virus en la ciudad de Río Cuarto. Hablábamos de lo que se dijo ayer desde el Ministerio de la Salud de la provincia de Córdoba con la reproducción del virus del 100% en un índice que no deja de preocupar. De semana a semana, 100% de reproducción de COVID. Sí, terminamos un mes como agosto que fue, la verdad, durísimo en ese aspecto, que en Río Cuarto tuvimos 12 casos, 100 días sin nada, el famoso del ingeniero, barrio Santa Rosa, y a partir de allí se desató este pandemonio en el cual estamos todavía atravesando, y lo que decimos siempre cuando el ministro Cardoso, como si hubiese tenido una guía de lo que iba a venir, dijo, se vienen 45 días, que creo lo debemos estar pasando realmente críticos, ¿no? Bueno, y hay muchas dudas al respecto. De a poco nos vamos acostumbrando, vamos adoptando algunas de las medidas sanitarias de por vida, pero hay muchas dudas porque, claro, ya empiezan a picar los casos muy cerca de uno. Generalmente ya en Río Cuarto, alguno conoce a alguien que tuvo COVID, que tiene COVID o algún contacto estrecho. Sí. Entonces, ¿cómo proceder frente a eso? ¿Qué tipo de test se hace? ¿Quién se hace cargo de los test? ¿A dónde vamos? ¿Se dona plasma? Bueno, son un montón de preguntas que hoy le queremos hacer al doctor Lucas Stefanini, que ya está en diálogo con nosotros. Es infectólogo, es miembro del COE regional. Así que Javier y Paula, los saludamos. Doctor, ¿cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bien, bueno, a grandes rasgos, ¿no? Empezar hablando de la situación, de la explosión de casos. ¿Estamos en el brote, propiamente dicho, en la ciudad de Río Cuarto o todavía no llegamos? No, sí, estamos en un brote. Lo que no sabemos es de cuánto va a ser, de qué magnitud, porque, bueno, se están tomando las medidas para tratar de contenerlo, pero este promedio de casos que va entre 40, 50 hasta 60 casos por día hace que, bueno, por el momento sea dificultoso la contención. Imagínate, nosotros tenemos que llamar a esos pacientes positivos, aislarlos y empezar a buscar la trazabilidad de todos los contactos estrechos que ha tenido la persona en sus últimas 72 horas, contactar a esas personas, aislarlas y después testearlas también, tratando de, obviamente, de testear sobre todo a las personas con riesgo, sobre todo a las personas con síntomas. Entonces, toda esa estructura que hemos tenido que armar para poder contener esto, llevamos pocas semanas, llevamos 2-3 semanas recién del comienzo de los casos. Entonces nosotros estamos esperando que por las próximas 2-3 semanas todavía se siga persistiendo esa cantidad de casos. Bien, uno ve, doctor, esta situación, lo que ha pasado en el último mes, como lo decíamos recién, lo que se va a venir, da la impresión que más o menos en la misma situación, y tenemos al menos preguntas así para hacer libremente, y algunos vocabularios que hemos adoptado, ¿no? Test rápido, PCR, hisopado. ¿Qué diferencia encontramos entre cada uno, desde lo que puede, bueno, realizarse uno y demás? Bien. Es buena la pregunta para tratar de también disipar un poco de dudas sobre eso. El gol estándar, decimos nosotros, el diagnóstico de oro de la enfermedad es el hisopado, que en realidad es un estudio que se llama PCR, que marca el material genético del virus en la mucosa respiratoria. Ese es el único estudio que sirve para diagnóstico de la enfermedad. Luego tenemos test serológicos que marcan anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son las células que se generan una vez que el virus ha estado en contacto con nuestro organismo. Esos anticuerpos son de dos tipos. Son anticuerpos tempranos o anticuerpos más tardíos. De acuerdo a cuál se presente, uno puede inferir en qué momento de la enfermedad uno puede estar transcurriendo. Ahora, los test serológicos son de aproximación diagnóstica y son para screening de la población, no sirven para el diagnóstico definitivo de la enfermedad. El único diagnóstico que se puede hacer de si uno tiene el virus en este momento es a través del hisopado, ¿sí? ¿Y para qué sirven entonces los test rápidos, doctor? O sea, los test rápidos son para evaluar una población determinada y determinar en esa población qué contacto ha tenido con el virus, ¿sí? Y así tener una somera idea de cómo es la circulación viral en esa comunidad. Por ejemplo, utilizamos los test rápidos para las comunidades cerradas, geriátricos, la cárcel, en algunas por el personal de salud. Entonces uno puede screenear a la población y determinar
qué contacto ha tenido con el virus. Si una persona tiene un testeo positivo, esa persona debe ser hisopada. ¿Para qué? Para determinar si el momento de la enfermedad ya la cursó y la terminó o todavía está cursando con excreción viral. Y esto de la excreción viral es sumamente importante porque el paciente que está con excreción viral es el paciente que puede contagiar. El paciente que no tiene excreción viral no contagia, ¿sí? Por eso está la necesidad de cualquier paciente con un testeo positivo de sangre debe ser hisopado. Claro, ese es el procedimiento, ¿no? O sea, es el primero testeo rápido y después el famoso hisopado PCR, ¿se llama? ¿Esa es la denominación? A ver, sería en ese contexto que yo te hablo de las unidades cerradas. Ahora, hablemos de la población general. Yo soy una persona que empiezo con síntomas. Empiezo con fiebre, empiezo con un cuadro respiratorio, tengo tos, perdí el olfato, perdí el gusto. Esa persona tiene que hacerse un hisopado, ¿sí? Sí o sí, porque las personas sintomáticas tienen que descartarse sí o sí que tengan la enfermedad. En esa persona el testeo no sirve de ser serológico, no sirve, tiene que ser sí o sí el hisopado, ¿sí? Entonces, eso por un lado, ¿no? La persona que está en su casa, que empieza con síntomas, consulta en algún lugar y se hace el hisopado. Después tenemos la evaluación de los contactos estrechos de un positivo, que son aquellas personas que conviven con el positivo o que transcurren un tiempo en un ámbito laboral o que han tenido alguna reunión social en las últimas 72 horas que dio positivo. Esa gente, en algún momento del transcurso del aislamiento que tienen que hacer, tienen que ser testeados con un hisopado, ¿sí? En el momento que son hisopados, si son negativos, quiere decir que no se han contagiado, pero no quiere decir que lo puedan hacer en las próximas horas o en los próximos días. Por eso es importante hacerle entender a la gente que cuando vos sos contacto estrecho de una persona, lo más importante es el aislamiento. Claro. Porque vos podés activar la enfermedad en cualquier momento. Y si vos te haces un hisopado en el día 3 del contacto, tal vez empieces con síntomas el día 5. Por eso el hisopado negativo del contacto estrecho no libera a la persona de su aislamiento. ¿Sí? Exacto. Ese es un concepto que tiene que quedar claro, que es muy importante y que lo más importante, más allá del hisopado, el testeo, etcétera, es el aislamiento del positivo y de sus contactos estrechos. Nosotros tomamos una precaución muy importante cuando hablamos con los pacientes, que es realmente definir lo que es un contacto estrecho, definido como una persona con la cual yo estoy sin barbijo, más de 20 minutos, sin respetar el distanciamiento, y eso también se modifica un poco si fue en un lugar cerrado o en un lugar abierto. Esa definición de contacto estrecho, para nosotros es importante hacerla cumplir, obviamente, y las personas que están dentro de esa definición se tienen que aislar y se tienen que hisopar en algún momento, y las personas que no están dentro de esa definición no necesitan ni el aislamiento ni el hisopado. En términos de, bueno, lo que sale cada uno de los test y por ahí las obras sociales, ¿cómo pueden proceder? Porque evidentemente también se han topado con esta situación. ¿Qué opinión se tiene al respecto? Para algunas prepagas se cubre, para otras no. Bueno, ¿cómo es un poco esa situación? Sí, a veces, y la gente se presta a una confusión, ¿no? Porque a veces está como ahí la parte privada y la parte pública que se entremezclan y uno puede hacerse el hisopado en la guardia y también se le puede hacer en el laboratorio, pero en el laboratorio le pueden cobrar y en la guardia no, entonces ahí se presta un poco de confusión. Hay prepagas, obras sociales que le cubren, y hay prepagas y obras sociales que no cubren el hisopado. Lo importante es decirle que cualquier persona que tenga síntomas de la enfermedad y vaya a una guardia médica, puede ser la parte pública, por ejemplo el hospital, o la parte privada, una guardia, en ese lugar no le van a cobrar el hisopado. Tal vez lo que le cobren son las medidas que tiene que usar el médico para hacer el procedimiento, ¿sí? Pero el hisopado va a salir por la parte pública o provincial y va a llegar por vía ministerial. Después hay gente que decide hacerse el hisopado de manera privada, con síntomas, sin síntomas, porque creyó que era contacto estrecho de alguien y quería hacérselo, y hay mucha gente que va a laboratorios privados, decide hacérselo, y esa información nosotros también la tenemos, porque nos llega a nosotros a través de los laboratorios privados, o sea que esas personas tampoco se nos escapan, digamos.
¿Y qué costo tienen? Oficialmente se habla, por ejemplo, o extraoficialmente, entre 6 y 8 mil pesos cada hisopado. ¿Esto es así? ¿En la parte privada? Sí, sí. Yo la verdad que no tengo la idea cabal de cuánto, pero lo que me han comentado a mí es más o menos entre 5 mil, 6 mil, 7 mil pesos aproximadamente, si uno se presenta a un laboratorio y decide hacérselo. Doctor, por ejemplo, ¿cuánto tiene que estar aislada una persona que infiere que resultó contacto estrecho o tuvo algún tipo de vínculo considerado el contacto estrecho con alguien que dio positivo? ¿14 días es suficiente? Bien. ¿Cómo procedo? Los test rápidos, por ejemplo, ¿sirven para sacarme la duda si después debo hacerme un hisopado? Bien. Buena pregunta. Vamos a diferenciar un poco dos situaciones. Una es el contacto estrecho conviviente que vive con la persona, y otra es el contacto estrecho no conviviente, que puede ser social o puede ser laboral. Vamos a hablar del contacto estrecho conviviente. El conviviente en algún momento de su aislamiento se testea, se hace un hisopado, ¿sí? Desde el momento que tiene el contacto con el positivo, hace el aislamiento hasta que el positivo se cura. Cuando el positivo se cura, tiene que estar 14 días más en aislamiento. Ese es el paciente conviviente. El paciente no conviviente hace 14 días de aislamiento desde el momento del contacto con el paciente positivo. Al llegar a la finalización de ese aislamiento, cualquiera de los dos, el conviviente y no conviviente, debe realizarse un testeo de sangre. Entendamos que ya tiene un hisopado hecho, ¿no? Se hace un testeo de sangre. Si ese testeo de sangre es negativo, inmediatamente tiene el alta. Si ese testeo es positivo, se vuelve a hisopar. Vuelvo a repetir, hablando de contacto estrecho. Claro. Hoy el criterio de alta del paciente positivo ha cambiado y ya no necesita un hisopado para el alta. Si cursa la enfermedad por 14 días y llega a los 14 días, en los últimos 3 días sin síntomas, es inmediatamente dado de alta. Si el paciente tiene alguna enfermedad grave, es inmunosuprimido o estuvo internado porque tuvo una enfermedad grave, en vez de ser 14 días, va a tener que hacer 21 días. Y también va a ser dado de alta sin necesidad de otro hisopado. Bien. Doctor, le quiero preguntar por la vacuna, porque bueno, evidentemente todos los caminos van a finalizar allí cuando esto esté. Y bueno, conocemos mucha información, más que nada de la periodística, ¿no? de la que va trascendiendo, pero sí. A ciencia cierta, ¿cuánto se sabe de este presunto desarrollo que fue presentado semanas anteriores, pero que vemos una luz muy al final, digamos, de este camino, ¿no? Sí, las vacunas que están más avanzadas están en una fase 3, quiere decir que están empezándose a probar en la población en general. Han pasado bastante bien los estudios que demostrarían que primero son efectivas y que después son seguras. Obviamente, esas vacunas actualmente todavía están siendo probadas en poblaciones determinadas. Entonces, una cosa es una vacuna probada en una determinada población que en la vida real. También hay que ver eso, cómo se va a comportar la vacuna en la vida real. Por eso, pensar que esta solución de la vacuna está cercana, me parece a mí que no es la forma de pensar. Creo que falta todavía, creo que hay vacunas muy avanzadas, que son muy interesantes, que están utilizando algunos mecanismos de vacunas que nosotros no teníamos, o sea que son vacunas nuevas hasta en la forma de cómo activan el sistema inmune. Por ende, hay que ser muy precavidos con este tema y no dar falsas expectativas a la gente. Hoy por hoy, la forma de evitar esto es cumplir las medidas que hablamos y en el contexto de un brote como está sufriendo la ciudad de Río Cuarto, ser más cuidadoso que nunca, ser más cuidadoso que nunca. Ese sería el mensaje que me gustaría darles. Doctor, hace poquito leí algunas preguntas publicadas en la revista Nature que hablan de la distinta respuesta que tienen las personas a la infección, la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces quería preguntarle cuál es la naturaleza de la inmunidad y cuánto dura, ¿no? Para los distintos tratamientos que se están aplicando hoy en día.
Sí, es lo que se está empezando a estudiar y se está empezando a ver. No sé si ustedes escucharon, pero en las últimas semanas o 10 días hay evidencia de que algunos pacientes en el mundo han tenido reactivaciones o reinfecciones, digamos. Claro. Son 3 personas nomás. Pensemos que hay, no sé, Sí. 10, 20 millones de personas infectadas por coronavirus y aparentemente habría 3 personas que han sufrido reinfección. El sistema inmune depende mucho de cada uno. Nosotros tenemos un sistema inmune que reacciona a un virus, como puede ser el coronavirus, y que puede generar una cierta cantidad de anticuerpos. La calidad de esos anticuerpos hoy estaría definida por la gravedad de la enfermedad. Si yo tengo una enfermedad más grave, mis anticuerpos son mejores y más neutralizantes. Si yo tengo una enfermedad un poco más leve, tal vez sean de la misma calidad, pero estén en menor proporción y duren un poco menos. Ninguna virosis respiratoria en el mundo genera inmunidad para toda la vida, ¿sí? Nos pasa con la gripe todos los años, por eso todos los años tenemos que vacunar a nuestros pacientes. Entonces, dependiendo un poco de la gravedad de la enfermedad y dependiendo un poco del estado inmunológico de cada persona, es la respuesta. Igualmente hay algunas señales muy alentadoras que dicen que los pacientes que cursan la enfermedad de forma sintomática o que cursan la enfermedad oligosintomática, quiere decir con pocos síntomas, igual generan una respuesta inmune bastante robusta que duraría bastantes meses, que de esa manera prevenir la reinfección, ¿sí? Pero bueno, son cosas que se están empezando a saber ahora, que se están empezando a estudiar. Esto entendiendo también por cómo se van dando algunos rebrotes de la enfermedad en Europa, que no son muy grandes, pero bueno, estamos viéndolos. Y también tenemos que entender algo, esta enfermedad es nueva. El mundo no tenía anticuerpos, salvo una muy pequeña población en el mundo que son anticuerpos, personas que tienen inmunidad natural a la enfermedad, sea porque tuvo infecciones por coronavirus parecidos o por otras situaciones, pero la gran mayoría de la población del mundo no teníamos anticuerpos. Y eso hace que la enfermedad obviamente sea más severa. Es probable que en los próximos años, al ya haber tenido circulación del virus en la población, tal vez las reinfecciones o los rebrotes sean con enfermedad más leve, ¿sí? Que es lo que hemos visto en otras virosis respiratorias como se presentan. Cuando esto comenzaba, y por ahí había algunas que no lo sabíamos, ¿no? Y decía, bueno, es una situación estacional, solo en tiempos fríos, o aquellas personas que son jóvenes o que están entrenadas tienen otra condición, y de repente vemos también que hay casos de que, bueno, los rebrotes en Europa hoy son en pleno verano y en situaciones de playa, por decirlo de alguna manera, y como también personas que son jóvenes, saludables, la han pasado muy mal, incluso hasta con el peor final. ¿Son como algunas cuestiones para ir redescubriendo o reconociendo de este virus? Sí, es verdad. Primero, está claro, no parece ser el clima un factor fundamental en la transmisión de la enfermedad, está clarísimo. Tenemos lugares geográficos con temperaturas promedio muy altas que tienen brotes muy importantes. Y después lo que vos me decís de la gente joven, bueno, hay casos, obviamente, hay casos dentro de los rangos etarios y nosotros lo vemos dentro de los estudios y cómo se van determinando de acuerdo a los rangos etarios, cómo se van presentando enfermedades graves. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por ejemplo, en las personas mayores de 70 años, entre los 70 hasta los 80, tenemos proporción de enfermedad grave aproximadamente en un 7-8%. Los mayores de 80 años tienen enfermedad grave hasta un 10%. Ahora, en el rango etario que va entre los 20 y los 50 años, la proporción de pacientes que pueden hacer enfermedad grave es muy baja, menos del 0,1%. Pero, obviamente, hay casos. Entonces, obviamente, es un dato más a tener en cuenta para decir, bueno, cuidarme, ser muy cuidadoso con el tema de las medidas, tratar de cumplirlas y entender que la gente joven probablemente no le pase nada, pero la gente joven es transmisora de la enfermedad a la población adulta, ¿no? y a los más viejos. Entonces, tenerlo también desde ese punto, desde esa responsabilidad. Tal vez a mí no me pase nada, pero pueda pasárselo a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, etcétera.
Claro, recién de Rivas decía justamente, ¿no? Cambiar el concepto, no salir, no porque me puedo contagiar, sino porque yo puedo ser un transmisor, un portador. Para finalizar, Exacto. Lucas, quería preguntarle por el tema de la donación de plasma. En un primer momento la campaña era de contención, no nos contagiemos. Ahora es, como ya llegó el virus y tenemos transmisión comunitaria en Río Cuarto, ¿se considera ya la transmisión comunitaria en Río Cuarto? ¿A dónde donamos plasma? Todavía no está determinada que tengamos circulación comunitaria. Hay muchos casos por contacto estrecho, por ende nosotros estamos elaborando el árbol epidemiológico para determinar esta situación, que lleva obviamente un tiempo por la cantidad de casos que tenemos. Y después con el tema de donación de plasma es muy importante porque es una de las pocas terapéuticas actualmente que tenemos y que aparentemente está funcionando. Digo aparentemente porque son tratamientos que se hacen de manera paliativa, no tenemos grandes estudios que demuestren que funciona, pero uno lo va viendo en algunos pacientes y dependiendo un poco del momento donde se utiliza, pareciera que funciona y que ayuda. Así que sí, digamos, la donación tiene que ser, se hace con un procedimiento especial. Pero vamos a estar sacando cosas a las redes, etcétera, para que la gente pueda comunicarse a algunos teléfonos para poder acercarse y poder generar esa donación que por el momento es una terapéutica que estamos usando y bastante bien. Bien, o sea, ¿se puede donar hoy, por ejemplo? ¿Cómo hace una persona que quiere donar hoy? Sí, hay números por los cuales uno se comunica con hemoderivados de Córdoba. Ajá. Hace un mes atrás, los pacientes que se habían curado en marzo y en abril en Río Cuarto, muchos fueron a Córdoba a hacer la donación. Todavía no está establecido acá en Río Cuarto. Ajá. Creo que los pacientes todavía tienen que viajar a Córdoba para hacer el procedimiento. Pero bueno, cuando tengamos más novedades de eso también lo vamos a avisar. Bien. Bien, doctor, gracias. Perdón nuestra ignorancia, pero bueno, son muchas las preguntas y también su tiempo, que imagino en estos tiempos no debe ser mucho, tomárselo y contestar, y fundamentalmente que seamos un canal para que lo que usted dice lo transmitamos y contagiemos para bien buenas conductas, ¿no? Que en esto es lo que por ahí está faltando y mucho más en tiempos tan asiagos que nos toca. Un abrazo y muchas gracias. Y sacar la duda, sobre todo, y el Bueno. miedo, fundamentalmente. Gracias, doctor. Seguro, con miedo, no hay que tener miedo, hay que tener respeto, pero miedo no sirve. Y como siempre es un gusto hablar con ustedes. Gracias. Gracias a usted. El doctor Lucas Stefanini, infectólogo, miembro del COE regional, entonces, bueno, lo matamos a preguntas, Sí, es una nota para reverla desde su celular, de alguna plataforma y comenzar a saber, porque hay un montón de dudas. Pensemos esto de los aislamientos, por ejemplo. ¿Cuándo corresponde? PCR, la diferencia de estudios. Hasta el precio, ¿no? En definitiva, hoy hacerse un test en estas situaciones son ¿Y cuándo se considera 5.000 o un más. contacto estrecho, Javi? Lo mismo. ¿No? Bueno, ya está Sí. determinado. Entonces, por ahora no tenemos circulación comunitaria. Eso es un concepto nuevo porque se da por sentado por ahí, debido a la cantidad de contagios. Sí, digamos que no está infectados. oficializado, ¿no? No está oficializado, no está el rótulo determinado por el COE central según el COE regional. Pero, bueno, la cantidad de contagios hasta ahora se determinan por contacto estrecho y eso determina que por ahora no seamos ciudad con circulación comunitaria, es lo que dice Lucas Stefanini.